Hermanos, buenos días. Nuevamente nos encontramos para compartir la palabra de nuestro Señor. En esta ocasión, Esdras capítulo 5. Habíamos hablado, o se había hablado anteriormente anteriormente en los devocionales, ¿no? En Esdras 3 habla, ¿no? En ese momento sobre de la restauración del altar, ¿no? Y del culto, ¿no? La restauración del altar y del culto. Que no necesariamente el altar era algo físico, ¿no? En donde nosotros podemos eh, ir a la presencia del Señor, ¿no? Puede ser el altar en la iglesia, o puede ser un altar en el cual físicamente nosotros o especialmente le damos al Señor, ¿no? Un sitio específico, ¿no? Para poder encontrarnos con Él. Si no, acá si retrocedemos, se nos da a entender de que es el altar en nuestros corazones, ¿no? En nuestra vida, en nuestros corazones, darle al Señor el primer lugar, ¿no? Más que nada a eso se refería también, ¿no? Con respecto al altar y del culto, el culto que nosotros le damos en nosotros mismos, como decía, en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿no? Y en el capítulo 4, al otro ¿no? Se refería a los adversarios que detienen la obra, ¿no? A la oposición, ¿no? A los opositores, ¿no? De que nosotros o se haga, ¿no? Nosotros o hagamos o se haga las cosas del Señor, ¿no? Y también se da en las cosas de la vida, no son las cosas del Señor, la envidia, el egoísmo, el que no querer que avancemos, gente, vamos a ponerlo así, gente de mal corazón, o no, que no quiere, ¿no? Y en lo espiritual igualito, que no avancemos, ¿no? Ellos no lo quieren hacer y por ende ellos quieren que tampoco nosotros lo hagamos, ¿no? ¿No? En las cosas de la vida o en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, todo eso más o menos en conclusión se refería, ¿no? Ahora vamos a entrar, como le decía, a Esdras 5. Acá se refiere a la reedificación del templo, ¿no? La reedificación del templo, que la reedificación del templo se refiere, ¿por qué? Porque desde anteriormente ya, desde reyes atrás, acá como nos explicaban, o como se explica la palabra, reyes atrás, era como que se había abandonado, ¿sí? La edificación del templo, o sea, de la infraestructura en ese entonces, como habíamos también tratado anteriormente en devocionales anteriores, ¿no? Que muchas veces constantemente se dejaba a medias o se dejaba de edificar la casa del Señor, o no se edificaba para poderle dar los cultos que él se merecía ya desde ese entonces, ¿no? Entonces acá, pero como dice la reedificación del templo, ¿no? Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, dice, ¿no? Profetizaron, dice, ¿no? Mm, Anteriormente, con relación a los profetas, son algo que, ¿no? Que Dios les dio, ¿no? Por ejemplo, algunos son maestros, evangelistas, ¿no? Etcétera, etcétera, como Dios les dio ese don. Entonces acá también son los profetas, ¿no? Profecía, un don de profecía, ¿no? Los cuales, no necesariamente se da en que el profeta te dice lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que va a suceder, no necesariamente, muchas veces lo puede hacer por medio que Dios le habla, ¿no? Pero ya lo que va a pasar, o lo que está pasando, lo que está sucediendo, está en la palabra del Señor. Ya eso se toma, eso es de hecho, ¿no?
Y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, vemos que va pasando, va ocurriendo ya en este tiempo también, ¿no? Entonces, sí, y aparte, claro, los profetas son los que te impulsan también, o las personas que tienen ese don, son los que impulsan, los que te dan una palabra, vamos a ponerlo así, para que siga avanzando la obra, ¿no? La obra del Señor. Los que, como decir, te dan ánimos, fuerza. Eso también es el trabajo de un profeta, porque vienen de parte o están de parte del Señor. ¿Sí? Eso también sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces acá dice, ¿no? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Isadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. ¿Ven? Comenzaron a reedificar la casa del Señor. Construir lo que, como les dije, no habían avanzado, ya lo habían dejado a medios, ¿no? ¿Para qué también? Para levantar nuevamente ese altar, ¿sí? Y el culto, también se dan cuenta, va todo de la mano, ¿no? Que anteriormente se había tocado. Entonces dice, ¿no? Se levantaron y los profetas de Dios que le daban ánimo, que le daban palabra de parte de Dios, ¿no? Porque Dios les había puesto esos profetas. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnaí, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. No, Darío era un rey, no, pero acá dice, los ojos de Dios estaban ahí. De hecho, Dios estaba viendo hasta dónde podían llegar esas personas que también ya estaban empezando a oponerse, ¿sí? A oponerse a que reedificaran el- la casa del Señor, ¿no? Entonces, eh, dice, llevando el asunto fuese llevado a Darío. Darío era un rey, el cual él tenía que dar el visto bueno para que sigan reedificando también, no, para que sigan reedificando la obra, el cual tenía que ver Darío, dice este rey, de que estaban, sí, las personas que están edificando, con esas ganas, con esa rapidez, ¿no? Eh, para que él también pueda dar el visto bueno, dice, ¿no? Para que pueda dar el visto bueno. Entonces, eh, para que el visto bueno era como que ahora tú haces una construcción, que haces una construcción, un montón de documentos, papeleos en el municipio y en diferentes instituciones para que tú puedas edificar, ¿no? Era algo muy parecido ahí, ¿no? Tenía que dar el visto bueno desde el rey y pasar por muchas cosas, ¿no? Para que puedan seguir edificando. Y dice, no, enviaron al rey. Le enviaron carta, dice, ve, y así estaba escrito en ella. El rey Darío, toda paz. Es decir, le enviaron carta y así estaba escrito en ella. Al rey Darío, toda paz, ¿no? Toda paz, le decían, ¿no? Sea notorio el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, ¿sí? Y prosperaba en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así:
¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Preguntaron, ¿no? Entonces preguntaron los ancianos. Y también les preguntamos, sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban en la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo, así nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, lo cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Él lo destruyó, dice, ¿no? Esa casa. Por eso volvieron ya a reedificar, ¿no? A querer reedificar esa casa. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada desde el rey Ciro. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. No, está reedificando la casa del Señor en su lugar y también llevar los utensilios. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquense a la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. ¿No, hermanos? Entonces, en conclusión, sí se tenía que edificar, aún no estaba concluido, pero sí se tenía que restaurar la casa del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, entendiendo más a profundidad, entonces tenemos que entender de que sí, tenemos que empezar y concluir todo lo que corresponde a las cosas del Señor, sí, y en nuestras propias vidas nos enseña, ¿no? En nuestras propias vidas, en las áreas de nuestras vidas, que lo que iniciamos quizás pueda ser temprano, quizás un poco tarde, pero lo que iniciamos es terminar, hermanos, concluir, hermanos, ¿sí? Gracias, hermanos, y hasta una nueva oportunidad.